Hoy en día, heredar es casi tan importante como trabajar y lo es para el común de los mortales. Lo es para construir un patrimonio, por pequeño que sea ese patrimonio. Las herencias crecen como nunca, mientras que los sueldos se quedan estancados y la vivienda, como sabes, es cada vez más inaccesible. Esto cambia la forma en que las generaciones más jóvenes llegan a tener una casa propia. Lo que antes se podía lograr con esfuerzo y con trabajo, ahora depende, y lo hace cada vez más, de lo que te llegue básicamente de tus padres. Es una alteración total del ciclo de la vida de las últimas décadas. Así que, en el mundo al día, ¿heredas o trabajas? Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 26 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Detrás de este tema está mi compañero Rodrigo Terrasa, que es redactor de Papel, que es la revista diaria de este periódico del Mundo, y Rodrigo es quien ha investigado este fenómeno. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Ladies and gentlemen, here's the lovely Paris Hilton. Paris. Not as often as I'd like. Which do you prefer, New York City or Los Angeles? I like both. I like the weather in LA better. but I like A ver cómo salgo de aquí. Rodrigo, para los oyentes, si no la reconoces por la voz, te la presento, es Paris Hilton, es la famosa heredera del imperio hotelero Hilton, entre otras cosas. Decía Paris que para ser el perfecto heredero hay que nacer en la familia correcta, y esto creo que desde luego es indiscutible. No está bien, ¿no?, que hablemos de un problema que parece que empieza a afectar a cada vez a mayor personas, y el ejemplo sea Paris Hilton, que probablemente se parece en absoluto a nadie de nuestro entorno. Pero sí, me parecía curioso, ¿no?, porque yo creo que cuando alguien piensa en una heredera típica, enseguida te viene a la cabeza alguien como Paris Hilton. Y ella escribió un libro hace ya casi 20 años, un libro, por llamarlo de alguna manera, que era una estupidez de manual de como para ser la perfecta heredera, en la que decía cosas tan fascinantes como hay que vestir de rosa, hay que actuar como un idiota o no acostarse nunca antes de las 3 de la madrugada. Pero había una frase que a mí me hacía mucha gracia, ¿no?, que era como el primer consejo para ser la perfecta heredera es nacer en la familia perfecta. Y yo creo que eso hoy en día, y muy lejos de la fortuna de Paris Hilton, cada vez es más importante. Esto, claro, nos lleva directamente al tema que vamos a tratar hoy, que estamos tratando, y es que actualmente heredar se ha vuelto tan, o más importante, me atrevería a decir, como trabajar. Y eso, pues, nos afecta a todos, especialmente, como te puedes imaginar, a las generaciones que son más jóvenes. Es decir, no es algo de ultra ricos ni de mega ricos, sino de gente, digamos, normal, entiéndeme, normal en términos económicos y en términos sociales. Vivimos, yo creo que lo podemos decir así, en una heredocracia o en una eritocracia, si jugamos un poco con el término ese de meritocracia. Pues eso parece. Hace solo unas semanas en The Economist, que tiene algo más de autoridad que el libro de Paris Hilton, publicaba un reportaje que se titulaba algo así como ¿Cómo ser rico en 2025? Y la conclusión a la que llegaba era que había que dejar de preocuparse tanto por la carrera, un poco por tu proyección profesional, y centrarse en heredar. Y esto es preocupante, ¿no? Es esto de heredas o trabajas, ¿no? Heredar ha dejado de ser como un extra para convertirse casi en un plan de vida. Y esto sí es peligroso, y no es algo que esté ocurriendo solo en España, donde el caso es especialmente grave, sino que está ocurriendo prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Los datos de Economist hablaban de esto, ¿no? Creo que solo este año se heredarán en los países desarrollados unos 6 billones de dólares, y se han multiplicado las herencias en los últimos años en todos los países de nuestro entorno. Sí, porque el INE dice que en España las herencias están en cotas nunca vistas anteriormente. Se hereda un 53% más de viviendas, por ejemplo, que hace 15 años. Y esto tiene que ver con la suerte que ha ido corriendo cada generación. Y la del baby boom, la de los boomers, es una generación básicamente de propietarios. Heredar es ahora mismo una de las grandes palancas, por no decir casi la única, que tenemos para prosperar en nuestro día a día y en nuestra vida. Y esto, claro, lo hace además claramente, cómo ha sido la vida en nuestras sociedades en los últimos años. Claro, lo que se está produciendo es como un cambio del ciclo vital, ¿no? Uno piensa que, si piensa en la vida de nuestros padres, yo tengo 46 años, si no me equivoco, 47 dentro de poco, uno piensa en la vida de tus padres, es como que se forman, los que podían formarse, se enamoran, forman una familia, se compran una casa que pagan en relativamente poco tiempo, y es como una línea ascendente. Después tienen hijos, y esto
se ha alterado por completo. O sea, ahora los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no se pueden independizar, de tener hijos ni hablamos, no pueden ahorrar, si se meten en una hipoteca probablemente es a 40 años. Entonces hay un momento en el que su única esperanza ya no es alcanzar un pico profesional que les permita comprarse una casa, porque esto ya ha cambiado el orden. Entonces hay mucha gente, voy a un reportaje que publicó hace unos años un compañero de nuestro, El Confidencial, que era cada vez el titular era algo así como cada vez hay más personas esperando a que sus padres se mueran. Y es una realidad terrible, ¿no? Pero es como esto, que se ha convertido en un plan de vida, poder heredar la casa de tus padres para poder vivir por fin en condiciones. Pero claro, también el círculo vicioso hace que la gente cada vez viva más años, que la natalidad sea muy baja. Entonces, al final, cuando puedes alcanzar ese pico económico o profesional en tu vida, te estás plantando ya con 60 años. Y entonces es como que el ciclo acumulativo y el ciclo vital de las nuevas generaciones está cambiando por completo. Y esto va a pasar más en los próximos años, porque se viene lo que muchos expertos hablan como de la mayor herencia de todos los tiempos. Claro, como te puedes imaginar, pues esta situación no surge de la nada, sino que es fruto de una acumulación de factores. Se han ido acumulando una serie de factores, de circunstancias que nos han traído precisamente hasta aquí y que estoy seguro de que a nadie le van a resultar extraños. Que la vivienda sea tan inaccesible, Rodrigo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con los salarios. Los salarios congelados, que obtener una carrera hoy en día no te garantiza un sueldo alto, lo que tú dices de que no se puede acceder a la vivienda, ha caído la natalidad, o sea, es como muchísimos elementos que no sufrían las generaciones anteriores a las nuestras y que hoy en día casi que te comprometen a estar esperando esto con el calendario a ver cuándo te toca heredar y con cuánta gente lo tienes que repartir. Ahora mismo no me puedo independizar con los precios tan altos que hay. O sea, realmente el precio que hay ahora mismo de una vivienda es un sueldo que yo estoy cobrando ahora mismo en un trabajo. Insisto con el asunto de la vivienda, porque lo de tener una casa en propiedad, digamos que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este momento como sociedad, con generaciones casi enteras que no es que estén condenadas al alquiler, que también, sino es que viven casi única y exclusivamente para pagarlo. Heredar, lo estamos diciendo, se ha convertido en una de las pocas formas de prosperar en la vida y desde luego se ha convertido o es casi la única de comprarse una casa, ¿no? O de convertirse en propietario. El 77%, esto es un estudio de CaixaBank, el 77% de los hogares con un cabeza de familia de 46 a 64 años tenían en 2020 una vivienda principal en propiedad. Y casi la mitad tienen otras propiedades inmobiliarias. La mayoría de sus hijos ni tienen casa, ni proyecto de tenerla nunca. Prácticamente no pueden ni siquiera pagar el alquiler. Entonces, esto es el cambio. Como una generación que pudo comprarse una casa en poco tiempo y que sus hijos heredarán algún día. Otra cosa es cuándo. Entonces, claro, cuando tu proyecto deja de ser poder alcanzar esa casa, sino esperar heredarla de tus padres, pues es como que todo el orden lógico vital se ve alterado. Y evidentemente sí, claro, cuando estás hablando de Paris Hilton o de las grandes fortunas, pues igual heredan acciones o empresas o miles de millones, pero aquí en España la fundamental que se hereda es una casa. Antiguamente eran unas tierras, hoy en día es un piso en propiedad, claro. Hay una cosa, Rodrigo, que decías antes y que no quiero que se nos escape, no se me olvida. Es algo así como la gran sucesión. Se calcula que dentro de algunos años, no demasiados, quienes ahora tenemos entre 30 y 40 años, van a ser 5 veces más ricos de lo que somos ahora mismo. ¿En qué consiste esto exactamente? ¿Por qué eso de la gran sucesión? Consiste, vamos a decir crudamente, en la muerte de los baby boomers. O sea, básicamente. Hay un informe en Estados Unidos, que creo que ellos van un poco adelantados respecto a nuestra generación de boomers, que dice que estima que en 2030 los millennials estadounidenses heredarán unos 68 billones de dólares de sus padres. Esto se considera la mayor transferencia de riqueza de la era moderna. En España creo que vamos con un poco de retraso, pero entre el 58 y el 77 nacieron como casi 14 millones de niños. Esto es lo que se conoce aquí como el baby boom. Toda esta generación pudo comprarse, la mayor parte de ellos, un piso en relativamente poco tiempo. Incluso hoy tienen pensiones, esto hablamos generalizando de casos, pero en general todos tienen un piso en propiedad que pagaron en pocos años. Cuando toda esta generación, que es amplísima y es la generación con más patrimonio de nuestra historia, muera, que es lo que va a empezar a ocurrir a partir de las próximas décadas, pues todo eso va a llegar a sus hijos. Hijos que, pues como decíamos, que no se pueden pagar un alquiler. No, si aquí en Madrid, imagínate, donde vivimos nosotros, de repente pueden heredar un piso que tenía su padre en el barrio de Salamanca, que pudo comprar, o en la calle Serrano, que pudo comprar hace 30 o 40 años o más.
Entonces eso es la gran sucesión, ¿no? Es como la generación más rica de nuestra historia de repente va a depositar todo su patrimonio en una de las generaciones más precarias de todos los tiempos, que es la actual. Y eso va a alterar la economía de las nuevas generaciones y sobre todo va a generar unas desigualdades tremendas, que ese es el gran peligro. Teniendo en cuenta, además, que esa herencia va a estar fundamentalmente en la vivienda, en heredar una casa, porque la riqueza de los boomers, de la generación del baby boom, está precisamente ahí, en el ladrillo. Lo que pasa hoy en día, a nadie se le escapa, es que solo el 30% de los jóvenes en España puede pagar su vivienda haciéndolo sin ayuda externa, mientras que un 40% de esos jóvenes depende directamente del apoyo económico de sus padres. Claro, para la economía pues no parece demasiado bueno fiarlo todo a heredar, ¿no? Fiarlo todo a la herencia, ni siquiera para los incentivos que puede tener cada uno, ¿no? En ser mejor y para prosperar en su vida. Centrémonos ahora, Rodrigo, en las consecuencias, en esas consecuencias negativas que decías que puede tener para la sociedad esto de que vivamos en una heredocracia. Yo creo que aquí hay como dos planos temporales, ¿no? Por un lado, es evidente la diferencia que hay entre quien sabe que va a heredar, o quien tiene la certeza de que va a heredar antes o después un patrimonio importante de sus padres y genera dos clases diferentes, el que vive al límite para poder sobrevivir y el que sabe que antes o después tendrá un patrimonio heredado. Pero esto, los expertos con los que hablamos para el reportaje, ¿no? Tendemos a pensar que la herencia es el momento en el que tus padres mueren o tus abuelos y te dejan en el testamento, pues esto, una propiedad, un coche, un dinero, lo que sea. Pero no solo es ese momento, o sea, esta herencia, hay como una herencia vital, ¿no? Que te condiciona, virtual casi, que sabes que si tú tienes ese patrimonio, ese aval, esa especie de aval vital, pues te puedes permitir arriesgar, te puedes permitir invertir y fracasar, te puedes permitir emprender, te puedes permitir viajar al extranjero, o sea, tienes como un colchón vital que mucha otra gente no tiene. Y esto sí está condicionado y esto sí afecta al crecimiento económico de todo el país, porque al final los proyectos, las empresas, las nuevas iniciativas quedan en manos de una clase adinerada que no necesariamente es la más talentosa ni la que tiene mejores ideas. Entonces esto es el peligro, ¿no? Que las grandes iniciativas, las grandes empresas, el emprendimiento quede en manos de una clase privilegiada y no de la clase más brillante intelectualmente. Y ante todo esto que acabamos de explicar, hay una pregunta que me surge, que es si hay solución, ¿no? Y si hay solución, ¿cuál es esa solución? A mí te confieso que eso de gravar más las herencias que se pone siempre encima de la mesa me parece un tanto injusto, porque básicamente la mayor parte de los herederos no lo son ni de una gran mansión ni de un yate, sino de algo tan simple y tan valioso en este momento como es un simple piso o una casa normal y corriente. Pero, en fin, esta es mi opinión. ¿Se puede hacer algo para luchar contra esto? ¿Poder acceder a la vivienda, premiar el esfuerzo, prestigiar el trabajo con los sueldos? A nivel personal, evidentemente, creo que hay que hacer políticas fiscales que ayuden a redistribuir la riqueza, pero más allá de entrar en si hay que aumentar, agravar mayor las donaciones o los impuestos de patrimonio y demás, creo que hay que dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que hoy en día los jóvenes dependan de una herencia para poder acceder a una vivienda. O sea, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que, o sea, no es tanto gravar más o menos el impuesto de sucesiones, sino poner en marcha políticas que permitan a la gente joven tener un salario a la altura del precio de la vivienda. O sea, no puede ser que los precios de las viviendas se disparen cada año y los sueldos sigan congelados. Entonces, o se facilitan políticas de acceso a la vivienda o se aumenta el salario de la gente joven. Pero creo que hay que establecer alguna política que permita que nuestra vida sea lo más parecida en términos fiscales o de acceso a la vivienda a la que tenía esta generación del baby boom de la que hablamos, que era tan rica para nosotros hoy en día. Pues estas son las claves de la heredocracia, estas son las claves de esta realidad que estamos viviendo. Rodrigo, gracias por explicarlo aquí en El Mundo al Día. Nada, a falta de Paris Hilton, te ayudo siempre que quieras. A falta de Paris Hilton, Rodrigo Terrasa ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es y en las principales plataformas de audio donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.